Sale, jóvenes, continuamos con nuestras sesiones. Antes de esto, no sé si tengan por ahí alguna pregunta. No, arquitecto, Creo todo que bien. no, arquitecto. Bien, entonces continuamos. Bien, la última sesión estábamos concluyendo con respecto a los muros de bloc hueco. Abundamos con respecto a esto, cómo lo estructuramos, cómo lo asentamos, etcétera, etcétera. Y solamente faltó por allá añadir cómo ligamos estos muros unos con otros. Por ahí en los croquis, en la parte de abajo de la página 5, aparece un croquis en el cual tenemos ahí la disposición de los muros y la forma como ligamos un muro con otro muro. Por ahí vemos en la esquina izquierda del croquis, tenemos el muro de forma lineal y tenemos uno perpendicular. Allí aparecen dos puntos negros que son los castillos ahogados. Es para ligar a dos muros en sentido vertical, en sentido uno horizontal y otro perpendicular. Entonces, estos muros se van a llevar a cabo mediante un castillo ahogado y este castillo ahogado va a estar ligado mediante una grapa. Esa grapa va a ser la función del estribo que va a ligar a dos varillas en sentido vertical, una en cada uno de los huecos del bloque, ¿sí? Se van a colar los dos castillos o los dos huecos y cuando nosotros le coloquemos la siguiente hilada, la grapa que tenemos a una altura de 20 centímetros se va a cubrir con la siguiente pieza del bloque. Entonces, por lo tanto, va a estar ligada ese muro va a estar ligado con el otro mediante esa grapa y los castillos ahogados. Esto sucede también en sentido perpendicular a ese mismo muro. ¿Sí? También ahí tenemos dos castillos o dos huecos que van a ligar a dos partes de ese muro más la otra parte del otro muro, formando una T. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener tres huecos que van a estar rellenos por concreto armado que va a formar el castillo. Y van a estar ligados mediante una grapa en forma de S para tratar de ligar a los dos o a los tres muros que tenemos en esa posición. Y posteriormente, cuando nosotros coloquemos la siguiente hilada, esa grapa va a quedar ahogada en el mortero que va a asentar el bloque de la siguiente hilada. Y finalmente tenemos al límite del muro cómo rematamos ese muro mediante un castillo ahogado. Es súper más sencillo, únicamente tenemos una varilla, ¿sí? Esa varilla va a estar dentro de ese hueco, de ese bloque que va a terminar el muro y va a tener su grapa a cada hilada, que serían 20 centímetros. Y nuevamente tenemos la grapa y cuando nosotros colocamos el mortero y después la pieza de bloque, esa grapa queda empotrada dentro de esa hilada. Y de esa forma se va formando el castillo ahogado. Entonces, es la forma de cómo nosotros ligamos los muros de bloque hueco mediante castillos ahogados para rigidizar los muros en uno y en otro sentido. Les repito que estos castillos ahogados deben estar colados de una sola pieza, ¿sí? Para que realmente trabajen de forma monolítica y no tengamos una junta fría a cada X distancia. Para esto hay que garantizar que dicho castillo fue colado completamente, ¿sí? Para evitar que por ahí pues los maestros o los oficiales pues nos traten de engañar y únicamente le metan papel en la parte superior y cuelen únicamente 20 centímetros de ese castillo que va a tener posiblemente 220, 240 o 260 o más, ¿sí? Entonces es la forma de que nosotros podemos garantizar que ese castillo está colado y así podemos asegurar que ese muro está rigidizado en sentido vertical.
Entonces, me parece que esto fue lo que me faltó mencionar la sesión pasada para concluir con respecto a los castillos ahogados en caso de bloque hueco de cemento arena. ¿Alguna duda? No, Arqui. Bien, entonces continuamos. Hasta ahí tenemos 4 tipos de muro: tabique rojo, tabicón ligero, tabicón pesado y muro de bloque hueco. ¿Sí? Que, o sea, es hueco o es compacto. En cualquiera de estos dos materiales, hueco o compacto, pues vamos a tener que estructurarlos de acuerdo a cómo hemos estructurado el muro hueco. Cuando es compacto, pues no vamos a tener la posibilidad de manejar castillos ahogados. Entonces tenemos que manejar castillos dentro de ese muro, al igual que en los muros de tabique rojo o de tabicón. Es exactamente el mismo procedimiento, con la condición de que tenemos que colocarle una escalerilla a cada 3 hiladas cuando estamos manejando bloque, hueco o pesado. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir los 4 tipos de muro que había dicho, por favor? Ajá, sí, es muro de tabique rojo, muro de tabicón ligero, muro de tabicón pesado y muro de tabique hueco de cemento arena. Esos son los 4 tipos de muros. Dentro del bloque hueco de cemento arena tenemos una variedad o una variación, que sería el bloque hueco compacto o macizo. O sea, no es hueco, es macizo, con las mismas dimensiones, con las mismas características que el hueco, ¿sí? Y lo vamos a estructurar exactamente igual como estructuramos un muro de tabique rojo o un muro de tabicón, ¿sí? Nada más que a este muro de bloque hueco le vamos a meter un refuerzo adicional, que sería una escalerilla a cada 3 hiladas, por las dimensiones de la pieza. Recuerden que esta pieza de bloque tiene 40 centímetros de longitud, 20 centímetros de altura y 12 centímetros y medio de espesor, o en algunos casos 15. El bloque macizo o bloque compacto va a depender mucho de dónde se compra el material, porque en algunos casos tiene 15 centímetros de espesor y en otros manejan 12 centímetros y medio. ¿Sí? Entonces ahí podríamos suponer que tenemos otro tipo de muro. En realidad es parecido al muro de bloque hueco, nada más que en este caso el material es una pieza compacta. ¿Sí? Entonces esos son los 4 tipos de materiales con los cuales nosotros podemos formar o construir 4 diferentes tipos de muro para nuestro proyecto, dependiendo de dónde estemos, las condiciones de los materiales, el costo, la mano de obra, etcétera, etcétera. Hasta ahí hay 4 materiales o 4 piezas con las cuales nosotros podemos proponer la construcción de nuestros elementos estructurales. ¿Sí queda claro? Sí, Arqui. Gracias. Nos vamos a uno más, que sería el muro de concreto. El muro de concreto es una pieza que nosotros vamos a construir en obra, lo vamos a hacer con concreto y para esto necesitamos un molde. El concreto lo podemos pedir premezclado o lo podemos producir en obra para fabricar nuestro muro de concreto. Este muro de concreto va a tener un armado y va a tener una dimensión mínima. La dimensión mínima del muro de concreto va a ser de 10 centímetros de espesor. Mínimo 10 centímetros de espesor. Pueden ser 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, etcétera, dependiendo de las condiciones estructurales de dicho elemento. Pero mínimo este muro, para estructura, o sea, para casa habitación, por ejemplo, mínimo debe tener 10 centímetros de espesor. Y va a estar armado con varilla del número 3 o 3 octavos. En sentido vertical
a cada 20 centímetros y en sentido horizontal también a cada 20 centímetros. Por lo tanto, este muro de concreto va a tener mínimo 10 de espesor y va a estar armado con diámetros del número 3 a cada 20 en ambos sentidos. Y el concreto que vamos a utilizar debe ser una resistencia mínimo de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es un concreto apto para estructura. ¿Sí? Mínimo 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un agregado máximo de 19 milímetros. Recuerden que el agregado máximo es la grava. ¿Sí? Con eso vamos a construir nuestro muro de concreto. Por lo tanto, les comentaba que este muro necesita de un molde, requiere de una cimbra para poder darle la forma a dicho muro. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer el cimbrado de nuestro elemento estructural, ¿sí? Antes de cimbrar, pues tenemos que armarlo, después lo cimbramos, metemos a plomo nuestra cimbra, la alineamos, checamos los recubrimientos, la colocación del acero, ¿sí? Y finalmente colamos, o sea, vertimos el concreto para ir llenando ese molde. Un día después, nosotros podemos descimbrar ese muro de carga, ¿sí? O sea, recuerden que hay que meterle cimbra por ambos lados, lo colamos el día de hoy y el día de mañana lo podemos descimbrar, o sea, podemos quitarle la cimbra, siempre y cuando ese muro no vaya a soportar carga inmediatamente, ¿sí? O no vaya a recibir algún empuje horizontal, ¿sí? Para que ese muro se vaya a voltear, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese muro está apto para soportar su propio peso, ¿sí? 12 horas después le podemos retirar la cimbra, ¿sí? Y ese muro no debemos de meterle un esfuerzo horizontal, o sea, no debemos de empujarlo de forma vertical para que se vaya a voltear, ¿sí? Tampoco se recomienda que le apliquemos la carga axial inmediatamente. Entonces hay que esperar un poco más de tiempo para que ese muro adquiera la resistencia, ¿sí? Entonces ese es el muro de concreto que nosotros podemos también considerar para nuestros proyectos. ¿Queda claro? Sí, aquí una pregunta nada más. ¿Y qué tiempo estimado se le da para ya poder ponerle carga a ese tipo de muros? Ese tipo de muro lo podemos cargar, pues no sé, 3 días, 2 días después, o sea, 24, 36 horas después de haberlo colado. Ah, ok. Sí, o Vale, sea, gracias. ya lo podemos, ya le podemos meter carga. Entonces supone que la carga que va a soportar ese muro va a ser de forma axial y la carga que le vamos a colocar, pues a lo mejor es un muro encima de ese muro. Si es un muro encima de ese muro no tiene ningún problema porque la carga sigue siendo vertical, ¿sí? Si esa carga va a ser mediante el peso de una losa, pues en lo que cimbramos, en lo que armamos, ya le dimos chance al muro a que adquiera más resistencia. Y además el peso del concreto que vamos a meter para soportar esa losa prácticamente lo va a soportar la cimbra, ¿sí? La cimbra es un elemento estructural o es un conjunto de elementos, ¿sí? Que va a soportar momentáneamente el peso de la estructura, mientras la estructura que estamos colando adquiera la resistencia. Y generalmente, si hablamos del concreto, este concreto mínimo necesita 15 días para adquirir un 85% de su resistencia, hablando de una losa, ¿sí? Pero si hablamos de un muro, que la carga va a caer exactamente de forma lineal encima del otro elemento, ahí necesitamos, pues no sé, 24, 36 horas, ¿sí? Para que ese muro pueda trabajar como tal. Pero cuando ese muro resiste una carga horizontal y después baja a través de ese muro, ¿sí? Ese muro puede tener problemas si le aplicamos la carga inmediatamente, el muro se puede flambear, o sea, se puede voltear, ¿sí? Pero repito, va a ser muy difícil que esto suceda
porque generalmente la carga que va a soportar ese muro de forma horizontal va a ser el peso de una losa. Y esa losa, todo el peso de ese concreto lo va a estar soportando la cimbra, ¿sí? Hasta que ese elemento estructural llamada losa adquiera la resistencia mínimo de un 85%. Si la losa ya tiene un 85% de resistencia y se va a colgar o está trabajando de esta forma, ¿sí? Y ya le podemos quitar la cimbra, pues ahora imagínense ustedes ese muro que requiere únicamente 24 o 36 horas para que pueda trabajar. Entonces ya no tiene ningún problema estructural. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto, gracias. Bien. Entonces es otro tipo de muro más que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? Hay otros más. Tenemos los muros de piedra. Estos muros van a ser de piedra brasa, pueden ser de cantera, pueden ser, ¿cómo se llama?, de otro tipo de piedra más ligera, pueden ser de tezontle, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero generalmente cuando nosotros metemos un muro de piedra es porque tenemos la piedra en existencia, es porque estamos trabajando en terrenos con pendientes, ¿sí? O sea, en zonas de lomerío, ¿sí? Y generalmente estos muros de piedra nosotros los vamos a utilizar como muros de contención para hacer nuestras terrazas o nuestros terraplenes, ¿sí? Para nivelar nuestro terreno. Entonces, esos son los muros de piedra. En algunos casos nosotros vamos o podemos utilizarlos como muros de carga, ¿sí? Generalmente no los usamos porque son elementos muy pesados y son elementos muy anchos. Para que yo pueda levantar un muro de carga de piedra sin ningún problema, mínimo necesito darle 40 centímetros de ancho. O sea, 40 centímetros de ancho es demasiado espacio que puedo utilizar en mi terreno. ¿Sí? O sea, ustedes comparen un muro de tabique rojo que tiene 12 centímetros y medio de ancho contra un muro de piedra que tiene 40 centímetros de espesor. ¿Sí? O sea, es mucha la diferencia. Por supuesto que el muro de piedra es súper resistente. O sea, me va a soportar mucho peso, pero también va a ser muy pesado. También se va a llevar mucho material. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros los construimos o los hacemos cuando tenemos terrenos con pendiente, en donde tenemos suficiente piedra y al mismo tiempo aprovechamos ese muro como muro de carga, pero también lo utilizamos como muro de contención para nivelar parte de nuestros terrenos e ir formando plataformas para poder manejar, ¿sí?, esas pendientes que tiene el terreno. Entonces, al igual que los otros muros, este muro también requiere de una estructura, ¿sí? En teoría, por propio peso, ese muro va a tener mucha resistencia de forma lateral, así como de forma axial, pero va a depender mucho de la altura que tenga dicho muro, ¿sí? Entonces ese muro puede ser vencido por el esfuerzo que se presente de forma horizontal. Entonces, por lo tanto, necesitamos o se recomienda que le metamos castillos para rigidizar ese muro de piedra. Como es un espesor bastante grande, a lo mejor nosotros podemos ocultar los castillos dentro de ese muro. Entonces podemos forrar una cara de ese muro y colocar el castillo al interior o al exterior, dependiendo del caso. ¿Sí? Colamos nuestro castillo y visiblemente no se vería el concreto, ¿sí? Porque el concreto estaría dentro de esos 40 centímetros. Al igual que las traves o cadenas que vamos a colocar encima de ese muro, ¿sí? Lo mismo sucede en la parte de abajo. A lo mejor en la parte de abajo es suficiente con colocarle una plantilla para ahí desplantar ese muro.
Entonces, lógicamente que ese muro, si lo vamos a usar como muro de contención, en la parte de abajo lleva un ancho mucho mayor, ¿sí? Y lo vamos a rematar a lo mejor en 40 centímetros. Pero en ocasiones nosotros necesitamos que ese muro se vea limpio y que tenga únicamente los 40 centímetros de espesor. Entonces ese muro viene acareado o viene aplomado por ambas caras, por ambos lados, ¿sí? Y generalmente cuando metemos este tipo de muro, nosotros dejamos ese muro aparente para que luzca el material, ¿sí? Ustedes o hemos pasado o hemos estado mucho tiempo en Ciudad Universitaria y todos los muros de contención que hay en Ciudad Universitaria son de piedra, ¿sí? Algunos de esos muros son simulados, ¿sí? Entonces tenemos un muro de concreto o tenemos un muro de otro material y después está forrado con piedra, en algunos casos. Pero en su mayoría, todos los muros, por ejemplo, allí en la Facultad de Arquitectura, en el estacionamiento para profesores, ¿sí? Todo ese muro de contención que tenemos ahí es de piedra y tiene una altura como de 3,50. Remata en la parte superior más o menos como a 50 centímetros. Y en la parte de abajo tiene un desplante más o menos como de 1,20. O sea, tiene 1,20 de base. Conforme va subiendo, ¿sí? Se va reduciendo hasta rematar más o menos en 50 centímetros. En la parte de arriba está el circuito por donde circulan todos los carros y los autobuses. En la parte de abajo tenemos el estacionamiento, ¿sí? Todo eso es un muro de contención y está construido con piedra, ¿sí? En ese caso, la piedra se utilizó de forma, de forma rústica. No tiene ningún acabado. O sea, se ve cómo está el mortero, se ve cómo está la piedra. Y así quedó. Ese fue el acabado que quisieron dar. Sin embargo, ustedes caminan hacia la alberca, tenemos ahí otro muro de piedra, ¿sí? Que ese muro de piedra es el que está forrando una parte, o sea, la parte del frente de la alberca. Ese muro también es de piedra, pero en ese caso la piedra está tratada. Es una piedra labrada, ¿sí? O sea, esa piedra la tuvieron que sacar, la tuvieron que cortar y después la tuvieron que ajustar para darle una forma, una textura, ¿sí? Y poderla colocar como acabado, ¿sí? Entonces, ustedes observan el acabado que tiene el muro de contención del estacionamiento y el muro de piedra que tiene la alberca, ambos son de piedra, nada más que uno es de contención con un acabado común, ¿sí? O sea, sin acabado, o sea, al natural. La otra es la misma piedra, pero la piedra está tratada. Ya le metieron ahí algo de mano de obra para ajustarla, para desbastarla, para darle una textura y la colocaron a hueso. No se ve el mortero que está asentando a esa piedra. El mortero viene hacia adentro, ¿sí? Entonces esa piedra o ese muro lo colocaron como acabado, ¿sí? Entonces hay muchas formas de cómo utilizar la piedra. Entonces puede ser que esa piedra nosotros la utilicemos para hacer muros de carga, ¿sí? Para hacer muros de contención o para dar acabado, ¿sí? ¿Cómo se llama? A los elementos estructurales. Si ustedes caminan hacia los campos, rumbo a los frontones, ¿sí? Por ahí tenemos otros edificios que están forrados con piedra. Es exactamente el mismo sistema, ¿sí? O bien, si ustedes se van al estadio, se van a dar cuenta que ahí tenemos también muros que están forrados con piedra. En algunos casos es únicamente el forro de ese muro, pero en otros casos la piedra está trabajando como estructura para formar muros de contención, ¿sí? Entonces es una forma de cómo utilizaron la cantidad de material que existía en Ciudad Universitaria cuando se empezó a construir CEU. Todo ese material se utilizó ahí, ¿sí? Tenemos muchos pavimentos de piedra,
Por lo tanto, la piedra que tenía o que había a nivel superficial o lo que fueron sacando no fue suficiente. Entonces tuvieron que hacer o tuvieron que traer más material. ¿Sí? Si ustedes se van hacia CEU, hacia el metro CEU, ¿sí? Y se van así, o sea, un poco hacia el sur, ahí está la cantera. Hay un espacio enorme en el cual se estuvo extrayendo material para seguir construyendo en Ciudad Universitaria. Y ahora está utilizando para entrenar, o sea, es donde entrenan, ¿cómo se llama? El equipo de fútbol de CEU. ¿Sí? Entonces, o sea, todo ese material, si lo tenemos a la mano, pues podemos utilizarlo. ¿Sí? Si no lo tenemos, va a ser muy difícil o va a ser muy caro traerlo a nuestra obra, ¿sí? Para hacer construcción con ello, y también nos va a ocupar mucho espacio, porque los muros, o sea, para hacerlos con piedra, mínimo necesitamos 40 centímetros de ancho para poderlo construir. Entonces, pues en algunos casos es incosteable, pero en otros, si existe la disposición del material, pues es bueno utilizarlo. ¿Sale? Sí, aquí. Bien. Entonces, esos son, pues, algunos de los, o sea, todavía existen muchos materiales con los cuales nosotros podemos hacer muros, ¿sí? Pero generalmente estos son los más comunes, son los que prácticamente vamos a utilizar, ¿sí? Para muros de carga. Por ahí tenemos muros divisorios que los podemos hacer con los mismos materiales, más otros que hay por ahí en el mercado. Pero en fin, o sea, son muros divisorios, pues como su nombre lo dice, son elementos estructurales que únicamente su función va a ser dividir espacios. No van a soportar carga, no van a transmitir carga más que el peso propio de dichos materiales. ¿Sí? En cambio, los elementos que les he mencionado son elementos estructurales que van a formar parte de la estructura. Y los puedo hacer con tabique, con tabicón ligero, con tabicón pesado, con concreto, con piedra, ¿sí? Con block, etcétera, etcétera. Son parte de la estructura. Así está diseñada la estructura, con estos materiales. Por lo tanto, cuando yo elijo con qué material voy a trabajar, ¿sí? Es porque ya hice un análisis, es porque ya saqué presupuesto, es porque ya sé que me conviene más utilizar ese material que otro, ¿sí? Porque una vez que yo determino que ese va a ser el material con el que voy a construir, pues se supone que desde el inicio del proyecto yo tengo que hacer representación de los elementos arquitectónicos, tengo que sacar bajadas de carga, tengo que calcular estructura, ¿sí? Y ya estoy considerando el material con el que voy a construir. O sea, no puedo estar suponiendo, o sea, debo definir realmente cuál va a ser el sistema y cuáles son los materiales, cuáles son los acabados, cuáles van a ser las alturas, las dimensiones de cada uno de estos elementos, porque todos ellos los tengo que calcular y en base a eso voy a iniciar la construcción. Entonces, yo no puedo calcular o yo no puedo suponer o imaginar que voy a hacer mi construcción con tabique rojo recocido y con ese material realizo todo el análisis estructural, todo el cálculo, ¿sí? Me aviento toda la cimentación, ¿sí? Y cuando voy a levantar la estructura o la superestructura, resulta que decido cambiar de material. Pues es que ya no me gustó el tabique rojo y mejor le voy a meter block. Si yo hago ese cambio, ¿sí? Para meter el block, yo tuve que haber dejado preparaciones para meter castillos ahogados. O tuve que haber dejado, en el caso de el muro de tabique rojo, tuve que haber dejado preparaciones para los castillos, para estructurar ese muro de tabique rojo.
Pero resulta que después cambio de material y en lugar de tabique rojo decido meter block hueco de cemento arena, ¿sí? No voy a tener posibilidad de poder meter los castillos ahogados. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Por supuesto que se puede hacer, pero tengo que hacer cambios, tengo que hacer preparaciones, ¿sí? Para hacer o para dejar algo que no preví. Entonces tengo que perforar para meter las anclas a cada X distancia. A lo mejor tengo que mover, ¿cómo se llama? Dimensiones, porque no es lo mismo considerar 25 centímetros de longitud, que es lo que tiene mi tabique rojo recocido, o los 40 centímetros que tiene mi block hueco, ¿sí? En el tabique rojo yo puedo meter una pieza entera, puedo meter media pieza o puedo meter un cuarto de pieza, ¿sí? O sea, yo puedo cortar el tabique sin ningún problema, a la mitad o a un cuarto de la pieza, ¿sí? Para completar mi muro. Sin embargo, el block, ¿sí? Únicamente manejo 40 centímetros o la mitad, que son 20 centímetros, ¿sí? Esa media mitad ya me la venden en la casa de materiales. O sea, la persona que está fabricando el block también fabrica medias piezas, ¿sí? Lo que pasa es que si yo le compro media pieza al fabricante, me la va a vender muy cara, ¿sí? Y si yo rompo la mitad de ese block para sacar mi media pieza, voy a desperdiciar la otra mitad. Entonces tengo que checar qué me sale más barato, si comprar la media pieza o romper la otra mitad. Entonces supone que todo eso está previsto en el desarrollo del proyecto. O sea, nosotros definimos con qué material vamos a hacer nuestros muros y también vamos a prevenir los desperdicios. Si voy a meter block, voy a tratar de que todos mis espacios sean cubiertos por pieza completa o media pieza, para que no tenga desperdicios o para que no tenga yo que comprar muchas medias piezas. Entonces tengo que checar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero si esto no está considerado en el análisis y resulta de que después cambiamos de material, pues vamos a tener algunos problemas por ahí, vamos a tener muchos ajustes y lo más seguro es que nos encarezca el costo de la construcción. Y les aseguro que al cliente para nada le va a gustar decirle, ¿sabes qué? Pues es que no analicé y mejor le metemos block, ¿sí? En cambio, si el cliente decide a última hora, ¿sabes qué? No quiero que metas tabique, quiero que metas block, y los costos o lo que aumente o lo que sea, pues va por mi cuenta, ¿no? En ese caso, no hay ningún problema, ¿sí? Pero les aseguro que el cliente, pues lo que va a tratar de hacer va a ser cuidar lo que está invirtiendo y que lo que se invierta sea bien invertido, ¿sí? Él no va a permitir que nosotros experimentemos con su dinero. Entonces él va a tratar de alargar lo más que pueda su lana metido en la construcción, ¿sí? Bien, jóvenes, el tiempo está por terminarse. En cuanto se corte, se vuelven a conectar para continuar. ¿Sale? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Bien, ¿comentarios? Creo que no, aquí todo bien. ¿Sí? ¿Todo está bien? Sale. Entonces ahí tenemos opciones para que ustedes propongan sus muros de carga para esa casa habitación. Hay cinco opciones de muros. Ustedes elijan el más adecuado para esa casa habitación, que de todos modos, cuando estemos viendo los sistemas estructurales, o sea, cuando veamos losas y cubiertas, trepisos y cubiertas, en algunos casos voy a determinar cuál va a ser el material que ustedes van a proponer, o voy a querer que ustedes propongan ese material, pues para que tengan un poco más de variedad. ¿Sí?
Bien. Entonces, si no hay dudas con respecto a los apoyos continuos o apoyos corridos llamados muros de carga, pasamos al siguiente tema. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? ¿Apoyos aislados? Apoyos aislados. ¿Sí? Bien. Bien, estos apoyos aislados son conocidos normalmente como columnas. ¿Sí? Es una estructura cuya función es soportar la carga y transmitirla a la cimentación de forma vertical a través de estos elementos llamados columnas. ¿Sí? Bien, estas columnas las podemos encontrar básicamente de dos materiales. ¿Cuáles creen que sean esos materiales? Concreto armado y acero. Y acero, ¿sí? Solo tendríamos dos tipos de materiales, concreto armado y acero. En algunos casos podemos combinar el concreto armado con el acero, pero son casos muy especiales. Generalmente vamos a tener estos dos materiales que son los más comunes y son los que vamos a trabajar pues prácticamente toda la vida de la carrera. ¿Sí? Concreto y acero. Entonces vamos a hablar algo con respecto o dar las especificaciones mínimas de las columnas en concreto. Bien, estas columnas en concreto o de concreto requieren de un molde. Recuerden que el concreto es una mezcla homogénea, ¿sí? Hecha con algunos materiales o algunos elementos llamado cemento, arena, grava y agua. El cemento y el agua forman la parte activa. La arena y la grava forman el esqueleto o el cuerpo